Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más nos encontramos frente a la palabra de Dios. El propósito es de poder entrar en el conocimiento de la verdad. El propósito es aprender de ella para que así podamos practicarla y ponerla por obra. Confiando en el Señor que ustedes han estado bien y que Dios les ha cuidado. Y si hay alguno que ha estado pasando un proceso de dificultad, de enfermedad, problema, sabemos que en las manos de Dios estamos seguros y que nada de lo que esté sucediendo en su vida, como en mi vida, está ajeno a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, creemos que Dios está en conocimiento de todo, porque si Él lo creó, el cielo, la tierra, el universo, todo está bajo su control. Queremos compartir hoy día una palabra y quiero que busquen el libro de Santiago que hemos estado leyendo estos últimos tiempos, un libro maravilloso, en el capítulo número 2 y versículo número 14. Amén. Vamos a orar para entrar de lleno ya al mensaje que el Señor nos tiene para nosotros en el día de hoy. Padre eterno, entramos en tu presencia sabiendo que tú nunca nos has dejado, sabiendo que siempre estás a nuestro lado y por esto estamos seguros y por esto nos sentimos felices, dichosos de que nos hayas conocido y que a través de tu Hijo nos hayas comprado a precio de sangre. Queremos a esta hora, Padre, introducirnos en tu palabra y queremos aprender de ella, no para hacernos sabios ni mirar en menos quizás a otro, sino lo que queremos a través de esta enseñanza, aprender y conocer tus caminos, Padre. Por eso queremos, Señor, que tú nos ayudes desde el conocimiento para poder aprender de ella y ponerla en práctica. Lo pedimos todo esto a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dice: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Amén. Cuando leemos esta parte de la palabra, nos enfrentamos quizás a una situación o una duda en la cual encontramos acá. Acá nos habla de que si no tenemos fe, si no tenemos obra,
a la verdad, algo nos está faltando. Santiago, sabemos, ¿no es cierto?, que le escribió esta carta a aquellos que estaban fuera de Jerusalén. Le escribió para darle ánimo, y quizás en esta condición que ellos estaban, Santiago los veía de lejos, es que él les enseña, como hoy día nos enseña a nosotros. Amén. Y es muy importante lo que esta palabra se refiere hoy día en cuanto a la fe y en cuanto a las obras. Da la impresión, cuando hemos leído las Escrituras, que Santiago está contradiciéndose con el apóstol Pablo. Porque si pasamos y vemos en el libro de Efesios, capítulo número 2, por ejemplo, por darle un ejemplo, dice Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Hay algo importante que el apóstol Pablo dice acá, como lo estamos viendo con el libro de Santiago. Da la impresión, vuelvo a decir, que hay una contradicción, porque Santiago está diciendo que nosotros debemos tener y hacer obras. Amén. Pero Pablo le está diciendo a los efesios, y hoy día nos dice también a nosotros, que nosotros no somos salvos por obra. Amén. Sino por fe. Amén. Pero hay algo importante que en esta noche queremos y debemos de aprender. Santiago escribió, se dice que este es el primer escrito de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque Santiago estaba en Jerusalén. Quizás todavía no había venido el apóstol Pablo, todavía el apóstol Pablo no escribía las cartas paulinas que son tan conocidas por nosotros los cristianos. Pero no es que el apóstol Santiago, por eso aclaramos eso, no quiere que quiera contradecir a Pablo, en ninguna manera lo hace. El escrito ha sido, que muchas veces este escrito se ha sacado de contexto entre Santiago y el apóstol Pablo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que pedir sabiduría de parte de Dios para que la palabra, la enseñanza sea completa en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pablo y Santiago presentan dos ópticas, dos visiones, dos maneras de ver la fe, la misma fe. Amén. Santiago, como decía recién, se considera que escribió el escrito primero este libro. Amén. Veamos. Pablo dice: no son las obras las que salvan, sino la fe. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Que colocan la fe que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo. Pero Santiago dice que tiene fe en Cristo. Si yo tengo fe en Cristo, entonces pongamos la obra. Vamos a la palabra. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hace una pregunta. ¿De qué aprovechará uno si tiene fe y no tiene obra? Porque lo que quiere Santiago decirnos es que nuestra fe no debe ser una fe estéril. Amén. Queda claro, nosotros por las obras no vamos a ser salvos. Pero nuestra fe tiene que tener vida. Nuestra fe tiene que tener frutos. Y eso es lo que hoy día quiero que aprendamos.
nosotros no debemos ser hombres de Dios ocultos, hombres de Dios escondidos. Si bien es cierto, la palabra nos habla que nosotros debemos encerrarnos en nuestro cuarto, orar al Padre como lo hacía Daniel, un gran ejemplo. Amén. Pero nosotros al salir, al estar con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros vecinos, tiene que mostrarse la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, tiene que ser demostrativa en nuestros actos, en nuestros hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Una fe en Cristo no se predica solamente, sino que se muestra. No se predica solamente, sino se practica. Amén. Nos sacamos mucho, hemos escuchado de las críticas de las personas hacia nuestras vidas, hacia los cristianos, hacia los evangélicos. Porque nuestros dichos no son consecuentes con nuestros actos. Amén. Una fe en Cristo no se predica, sino que se muestra. No andemos en la vida diciendo que somos cristianos si no practicamos nuestra fe. Es una invitación que el apóstol Santiago nos hace a nosotros. El apóstol Santiago nos dice que nuestra fe no sea una fe estéril, una fe que no dé frutos. Nosotros no podemos ser espías que andemos ocultamente llevando el evangelio, que andemos mirando solamente. Lamentablemente hay muchos malos ejemplos y queremos, si yo lo he sido, le pido perdón al Señor. Le pido perdón, pero quiero colocar mi fe, esa fe en Cristo Jesús, hoy día yo la quiero colocar en práctica. Porque quizá un día cuando estemos en la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar si sabíamos los libros de memoria, cuántos libros eran, si leímos Génesis hasta Apocalipsis y cuántos libros habían de por medio. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y tenemos mayor condenación, dice la palabra, aquellos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Aquellos que tenemos el conocimiento. La palabra de Dios dice, no robarás, no matarás, no hurtarás. ¿Y si lo hacemos? ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos hablar? Quizás nosotros tenemos un momento, un servicio, y se nos da la oportunidad de llevar la palabra, de predicar el mensaje. Y muchos de los que están ahí nos conocen nuestra vida. Comenzamos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas, nos conocen. Ellos saben y conocen nuestra intimidad, nuestro interior, nuestro entorno, nos conocen mucho más. Nuestros vecinos nos conocen un poquito más lejanos, pero están constantemente viéndonos a nosotros. Convivimos con nuestros colegas de trabajo. ¿Ponemos nuestra fe en práctica? ¿O es una fe estéril que no da fruto? Eso es lo que Santiago hoy día quiere realzar en cuanto a las obras. Es lo que Santiago nos está diciendo, que la fe sin obra es muerta.
Yo no puedo decir que tengo una profesión, que tengo un título, que lo firmó el director de una universidad, el director de un colegio, el director de un liceo. Y yo no coloco eso que estudié, esa profesión que recibí, no la coloco en obra. De nada sirve tener un cartón. Amén. El Evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas. Y al llegar a nuestras vidas, nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Porque profesamos una fe, profesamos una palabra de vida, pero no solamente de la boca hacia afuera, no en un altar para que los demás nos escuchen. En silencio nosotros predicamos, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de caminar. En un mundo lleno de maldad, nosotros tenemos que resplandecer. La palabra da muchos ejemplos. ¿Podemos colocar una luz debajo de un almud? De ninguna manera. ¿Puede vertir agua dulce y agua amarga de una misma vertiente? Esa es la fe. Esas son nuestras obras. La palabra del Señor dice, en el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si viene una persona afligida, si viene una persona con necesidad de vestuario, y nosotros en nuestro armario, en nuestro ropero tenemos quizás unas camisas, tenemos 2 o 3 camisas, ¿no seremos capaces de poder darle una, entregarle una? Un ejemplo, esto es un ejemplo. O simplemente le podemos decir, como es la palabra cliché, como se dice, no te preocupes, vecino, yo voy a orar por ti para que Dios te dé un trabajo. No te preocupes, hermano, yo voy a orar por ti para que Dios pueda bendecir tu hogar, para que puedas tener harina para poder comer pan. Si el Señor a nosotros nos ha bendecido, si nosotros creemos en nuestro Dios, aunque demos lo que no tenemos, por el hecho de creer y tener fe, hacemos una obra porque sabemos que Dios nos va a recompensar. Nuestro Padre que está en los cielos, Él nos está viendo. Pero tiene que haber una fe genuina. Por eso que la palabra dice, estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve enfermo, no me visitaste. La fe tiene que venir acompañada por obra. Qué importante, mis queridos hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú hagas vida en nuestros corazones, una vez más, sabiendo que tú ya nos has dado el fruto de la salvación, la maravillosa salvación que ha llegado por gracia a nuestros corazones, a nuestra vida y a nuestro entorno por nuestros familiares. Te pedimos que esta palabra, Señor, no solamente sea oída, sino que ejecutada